arranquemos entonces, Martín. Hicimos una escogencia de cuántos candidatos para esta muestra. Es que estamos hablando de casi 100, ¿no? Sí, nosotros logramos incluir 30 candidatos o precandidatos, pero de todas formas en la pregunta dejamos la opción o la posibilidad de que la encuestada dijera otro cuál, en caso de que alguno de los nombres no estuvieran ahí representados. Entonces es totalmente incluyente. Bueno, arranquemos entonces con el primer pantallazo de quién lidera, quiénes lideran y quiénes siguen en esta encuesta de intención de voto. Bueno, en primer lugar Iván Cepeda con 31.9%. Usted me excusa un segundo, la pregunta sería, si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Iván Cepeda 31.9%, Abelardo de las Priella 18.2%, Sergio Fajardo 8.5%, Miguel Uribe Londoño 4.2%, Claudia López 4.1%, Vicky Dávila 3.7%, Juan Carlos Pinzón 2.9%, Germán Vargas Lleras 2.1%, Santiago Botero 1.8%, Juan Manuel Galán 1.6%, Aníbal Gaviria 1.3%, Enrique Peñalosa 1.1%, al igual que María Fernanda Cabal 1.1% y que Paloma Valencia 1.1% y Camilo Romero 1.0%. Estos son los 15 candidatos que por decir están en más del 1%. Ya vamos a hablar del segundo pantallazo porque quisiera detenerme, María Alejandra, y primero con los números, Martín. ¿Por qué puntea Iván Cepeda? Numéricamente. Numéricamente hablando es porque, aunque no podemos dar los números de cuánto es la intención de voto según la afinidad política, sí puedo decirles a grandes rasgos que en aquellas regiones donde el presidente Gustavo Petro tiene mejor aprobación y la izquierda es mayor, como por ejemplo la costa Caribe, la costa Pacífica, las personas que dicen ser de izquierdas e incluso una parte de las personas que dicen ser de centro, digamos que votan en mayor medida por Iván Cepeda que por el resto de candidatos. Políticamente, María Alejandra, ¿por qué puntea Iván Cepeda? ¿Qué interpretación se puede hacer? En todo este universo de candidatos que hemos visto y en este primer pantallazo donde tenemos 15 candidatos, es el único que ya fue a las urnas. Es la consulta del Pacto Histórico, fue hace mes y medio, la que se hizo en septiembre. En octubre, perdón, tiene ese reflejo primero de un candidato que ya tuvo más de 1,5 millones de votos, por un lado, y luego que movilizó su movimiento político, movilizó una campaña que tenía más de 500 candidatos al Congreso y que hizo el ejercicio que no hicieron los demás partidos, es decir, medirse, hacer proselitismo, como la ley se los crear, permitía, digamos, el fervor electoral de ir a votar. Eso por un lado, porque en la recordación de la gente pues está el nombre de Iván Cepeda después de estas elecciones. Y por otro lado, porque como veíamos en la descripción que hace Martín, pues hay un grupo consolidado de personas, de ciudadanos, no solamente que se identifiquen con las ideas de izquierda, sino que también entre el centro, y para no hacer énfasis en esa división, digamos, de izquierda, derecha, centro, están viendo en la propuesta de Iván Cepeda pues la continuidad de Gustavo Petro, hay que decirla así. Y en esa continuidad y en esa calificación que se le puede dar al gobierno de Gustavo Petro, pues está creando seguramente una fidelidad a la propuesta y al programa que está representando en este caso Iván Cepeda, siendo un hombre y un senador que claramente tiene, digamos, el respaldo de una de la izquierda más dura, como se llama coloquialmente en política. Sí, la pura y dura. Martín, numéricamente aquí hay varias cosas importantes y ya le pregunto a María Alejandra por el tema político, pero ese puntaje de 30%, 31%, ¿le alcanza para él ir directo a primera vuelta? ¿Y a segunda vuelta? No, a primera. No. Es decir, acuérdense que ahí viene una consulta, la eventualidad de una consulta de la izquierda del Frente Amplio. Sí, ahí si quiere déjeme antes de... Se lo pregunto por los números que puedan tener otros candidatos de ese espectro político. Se lo respondo respondiéndole tanto esa pregunta como la anterior. Cuando uno mira este listado de los 15 primeros, lo que uno puede ver numéricamente hablando es que claramente Iván Cepeda fue quien recogió esa intención de voto de todas aquellas personas que, como bien decía María Alejandra, se sienten cercanas al gobierno Petro. Mientras que si usted ve el resto de las personas que aparecen en pantalla, pues están muy divididos. Mire que los que se dicen ser de derecha tienen pocos porcentajes, los que dicen ser de centro también. Entonces, él alcanzó a recoger todo ese espectro político, mientras que la división de los otros espectros políticos hace que no haya numéricamente muchas otras personas que figuren. ¿Le permite a él numéricamente, le permite ir así como va a primera vuelta? Sí.
Pero no está nada dicho porque en las... Claro, Sí. y ahí viene la pregunta para María Alejandra, porque es que si bien la izquierda y el petrismo hizo esta consulta, se sometió a las urnas, se puso a sonar políticamente, ¿qué pasa con los demás espectros? Y hablo los que tienen la posibilidad de ir a consultas. La consulta llamada del Frente Amplio está todavía en duda. No se sabe si se conformará un plan temático, digamos un acuerdo programático. ¿Y si Iván Cepeda pueda ir? Iván Cepeda todavía tiene la duda ante el Consejo Nacional Electoral. Eso se sabrá cuando se tengan que inscribir. Mire, la fecha de las consultas es el 18 de febrero. Sí. Y hasta esa fecha, si no se consolidan las coaliciones, pues vamos a tener seguramente la duda sobre Iván Cepeda en una consulta. Pero dada este favoritismo y este puntaje tan consolidado que tiene Iván Cepeda, porque recordemos algo, y me gustaría que también los televidentes tuvieran en cuenta esto. Esta encuesta, en marzo del 2025, este mismo año, tenía encabezando la intención ese de voto dato es importante. a Bolívar, a Gustavo Bolívar. La encuesta de Inbamer. De Inbamer, la misma. Teníamos a Gustavo Bolívar de primero, a Sergio Fajardo de segundo, a Vicky Dávila de tercera y a Juan Manuel Galán, perdón, María de Alejandra tercero. y Martín, Bolívar estaba adelante. Esta encuesta se hace 9 meses. Hace 9 meses antes de que existiera la ley. Y ahí punteaba Gustavo Bolívar, que ya no está. Sí. Sergio Fajardo, del que ya vamos a hablar. Vicky Dávila, de la que también hablaremos. Y Juan Manuel Galán, que está ahí en ese grupo. Ahí viene la siguiente. Pero se depuraron. Claro, ya se Gustavo depuró. no está, los otros no están, y Bolívar no está, y entonces ahí Él es el Cepeda- resultado, el número de Iván Cepeda, para cerrar el análisis de Iván Cepeda, es el resultado de que ya se consolidó ese espectro político. Se consolidó como la continuidad de Gustavo Petro, porque le voy a dar un dato que lo aclara totalmente. Él tiene 31.9% hoy en día de intención de voto, y la segunda persona que más tiene en su mismo espectro político es Camilo Romero con el 1%. Ah, no, eso ya está Entonces, más que definido. Los números hablan Digo, más que por sí definido, solos, al menos por este en ese número. espectro político. Bueno, Pero falta mucho. 7:23, eso le iba a decir yo. Y falta mucho, estamos a 6 meses, María Alejandra y televidentes. Hablemos del segundo, de Abelardo de la Espriella, el outsider, el abogado, el hombre de las redes sociales, el hombre de los eventos multitudinarios. Para muchos extravagantes, para otros es refrescante en la política, como lo quieran ver, pero está ahí de segundo. Bueno, Abelardo de la Espriella acaba de, digamos, viene de ponerse de moda, por llamarlo de alguna manera coloquial, primero por su lanzamiento, segundo por su gran inversión económica en las redes sociales y representa esa emocionalidad que lleva, digamos, al discurso provocador, al discurso fuerte, a las propuestas que no dejan de ser llamativas y escandalosas en algunos sentidos, y coincide eso con la estrategia del algoritmo y con la estrategia, digamos, emocionalmente en la que muchas personas critican a Gustavo Petro, quieren el final de este mandato para ganarse, pues, la candidatura de la derecha. Abelardo de la Espriella ha insistido que necesita la encuesta ya, que quiere que la derecha haga la encuesta ya. No porque consulta, él sino encuesta. No, la encuesta para elegir el candidato del Centro Democrático, de la derecha, digamos, alrededor de lo del Centro Democrático, porque es su momento. Así como estábamos diciendo que Gustavo Bolívar tuvo su momento, Vicky Dávila tuvo su momento, pues este parece ser el momento de Abelardo de la Espriella, pero también es muy alto, bueno, no lo vamos a decir todavía, pero puede ser muy alta la resistencia que pueda generar este candidato, y hay que esperar que baje un poco la espuma de su lanzamiento. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo permanece desde las primeras mediciones en este proceso electoral, ha estado en los primeros lugares, en el segundo lugar, bueno, en este caso aparece en el tercer lugar, y tiene el gran reto, Sergio Fajardo, justamente en un panorama que está mostrando una eventual polarización, y digo eventual porque aquí todavía realmente falta mucho por decantarse. En esas consultas eventuales de marzo, por ejemplo, uno podría decir, si hay consulta y Cepeda va a consulta, ¿ganará? Si hay consulta y de la Espriella va a consulta, ganará. Si hay consulta y Fajardo participa de la consulta, ¿será realmente el ganador? Por tanto, el panorama está por definirse y Sergio Fajardo podría tener de dónde ganar. Porque, obviamente, si usted suma entre la derecha y las personas de centro, en lo que vemos nosotros en la interna de la encuesta de quienes se manifiestan más por el centro, todavía tendría mucho espacio para consolidarse. Sí, quisiera ver, Martín, María Alejandra y televidente, 7:25 minutos, nos faltó el segundo pantallazo. Sí. Y que alguien dirá, marcan poquito, pero vale la pena verlo por el análisis que está haciendo María Alejandra. Ese es el segundo pantallazo. Es decir, los siguientes 15, y está Luis Gilberto Murillo, Luis Carlos Reyes, Carlos Caicedo, Efraín Cepeda, Paola Holguín, Roy Barreras, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo,
Mauricio Armitage, Felipe Córdoba, digamos con más del 0.5% y con menos del 1%. ¿Cómo explica uno que...? Y más adelante, más atrás, perdón, está Mauricio Gómez Amín, Mauricio Liscano, Daniel Palacios y Juan Fernando Cristo.